llega a España una exposición que lleva viajando 13 años por las instituciones culturales más importantes del mundo. Ahora la admiramos en la Cidade da Cultura. Se trata de la colección Orinoco, la muestra de arte étnico más representativa de Latinoamérica. Pertenece a la colección Patricia Fels de Cisneros. Son muchos años de exploración invertidos para reunir más de 1.500 piezas de objetos de la vida diaria de la población indígena. La familia Cisneros se adentró en el corazón de aquel mundo perdido de la selva amazónica. Hoy contamos con el curador de la colección, Gabriel Pérez Barreiro, un gallego de A Coruña, residente en Nueva York, experto en arte latinoamericano, para abordar el rico mundo de unas etnias siempre en peligro de extinción. Muchas gracias, Gabriel, por recibirnos, además con una agenda muy apretada. Muchas gracias. Estamos aquí ambientados no solo con los objetos de los indígenas, sino con los sonidos. Recuerden a los espectadores que, aparte de los sonidos naturales, van a escuchar también sonidos de la exposición porque está muy concurrida. Bueno, esta muestra, Gabriel, se ha presentado por instituciones culturales muy importantes de toda Europa y ahora se presenta por primera vez en España y en la Cidade da Cultura. ¿Cómo ha sido esta acogida aquí, precisamente en un entorno tan contemporáneo? Bueno, esta colección, como bien dices, su destino es viajar, es decir, la filosofía es que se vea por la mayor cantidad de personas, ya la han visto más de 7 millones de personas, y generalmente los viajes han sido por el norte de Europa, por Alemania, por los países escandinavos, el último lugar fue en Eslovenia, en Ljubljana, y cuando nos llegó la invitación de la Ciudad de la Cultura para mostrar aquí en Galicia, pues lo pensamos mucho, pero nos pareció un lugar muy natural, en parte por la conexión histórica que existe entre Galicia y América y obviamente también la tentación de un espacio arquitectónico tan singular. Ha sido difícil sortear este espacio, además muy grande, y supongo que habría dado la oportunidad a incorporar más piezas de la propia colección. Exactamente, de hecho la oportunidad aquí es muy grande porque es la primera vez desde que empieza la colección que se ha mostrado esta cantidad de piezas, es decir, generalmente se ha mostrado más o menos la mitad por las condiciones de los museos en los que se ha mostrado. Entonces aquí vimos una gran oportunidad para nosotros y también para el público de ver hay más de 1.200 piezas aquí en exposición. Y obviamente el espacio arquitectónico es muy impactante, es un desafío museográfico poder mostrar objetos en su mayoría bastante pequeñas, pero hemos usado mucho el recurso de la fotografía que ayuda a ambientar, a imaginarse en este espacio de este mundo perdido del Orinoco, y creo que bueno, al final se ha logrado. También se ha hecho una museografía muy original utilizando estas paletas de madera que son de la exposición anterior, que fue un gesto muy responsable desde el punto de vista financiero y ecológico, pero creo que ha funcionado muy bien con estos objetos. ¿Y qué ha llevado a la familia Cisneros a adentrarse durante décadas en el interior del Orinoco, en plena selva amazónica? Bueno, ellos como familia, digamos, tienen una pasión por toda América Latina, sobre todo por Venezuela, por su país natal, y un interés muy fuerte y un respeto muy grande por las comunidades indígenas. De hecho, en familia cuentan, por ejemplo, a sus hijos cuando tocaban las vacaciones, en vez de ir a Miami o cualquier lugar, los llevaban a convivir con los Yanomami, o sea que desde niños tienen una conciencia y una convivencia muy fuerte con estos pueblos. Y esto se encaja en la fundación, es una de 5 colecciones que tratan realmente de preservar y dar a conocer el patrimonio intelectual de América Latina, desde lo indígena, que es lo que vemos aquí, pasando por el arte colonial, por el siglo XIX, el arte moderno y el arte contemporáneo. Es decir, que es una filosofía central de la familia y de la fundación, preservar y dar a conocer. ¿Y tú qué destacarías como más significativo de esta cultura indígena? Bueno, estas culturas yo creo que tienen una característica para nosotros envidiable incluso, que es la sabiduría de vivir en este mundo. O sea, el uso de los recursos naturales, la forma de entender cada objeto que vemos aquí. Ellos no tienen el concepto arte. O sea, ellos son objetos, son de uso cotidiano, de uso ritual,
pero que tienen un uso muy inteligente de los elementos naturales, las plantas, los animales, tienen a la vez una carga simbólica, religiosa muy grande, es decir, es su forma de entender su lugar en el universo, y creo que eso es algo que nosotros hemos perdido en gran parte como civilización occidental, con unos resultados catastróficos que todos conocemos, y creo que en una muestra esta podemos realmente entender que el hombre sí puede vivir de una manera responsable con su entorno. Y con el contacto con la naturaleza. Sí. Tenéis un apartado en la que cotejáis el Orinoco con los ríos gallegos. ¿Con qué intención? Bueno, cuando nos invitaron desde la Ciudad de la Cultura pusieron una sola condición, que era que se articulara una relación con Galicia, con el país que nos acoge, ¿no? Y al comienzo no es una cosa obvia, porque no existe un contacto tan directo. No hubo, por ejemplo, exploradores gallegos al Orinoco, hubo de otras partes de España. Entonces nos pusimos a pensar y ellos nos hicieron una propuesta que nos pareció muy inteligente, que era pensar las dos características que sí comparten Venezuela y Galicia, es el enorme entramado de ríos, es decir, que son paisajes atravesados por todo un sistema fluvial muy complejo. Entonces ahí pensamos, bueno, ¿qué tal si se hace un diálogo entre lo que significa la vida en un río, cómo se pesca, cómo se vive, cómo se afecta la geografía, la vida en comunidad? Y con eso hay un apartado en esta exposición de básicamente etnología gallega y que funciona, es muy natural, la transición nos ha sorprendido a todos nosotros, pero por ejemplo va a ser de unos barcos Yanomami a unos barcos gallegos y uno entiende... Tornas, y es que casi no Exacto. distingues lo que pertenece a unos y lo que pertenece Curiosamente, a yo creo que el visitante tarda un poco en darse cuenta que de repente ya no está en el Orinoco, sino en el río Miño. Es decir, que curiosamente eso funciona, lo cual nos muestra que, digamos, el hombre ante el río tiene unas soluciones que ya son humanas, son muy básicas, que es, bueno, la necesidad de la navegación y de la pesca, que son las dos partes que realmente se ha dado mucho énfasis. Y hay unas técnicas que se comparten de cómo pescar, del uso de las redes en ambas culturas. técnicas que están en vías de desaparición y También. es muy importante conservar y preservar. Si te parece, vamos a escuchar la opinión de Rafael Romero. Él es el director emérito de la colección Cisneros y nos va a comentar por qué esta apuesta de esta colección Orinoco en la Ciudad de la Cultura. Esta es la 13ª ocasión en que la colección Orinoco de la Fundación Cisneros ocupa espacios museísticos. Se ha exhibido previamente en 3 instituciones europeas y tiene como característica desde el punto de vista de su montaje que se adapta un poco al espacio y a la comunidad en la cual se exhibe la colección. Por lo tanto, cada una de ellas han sido exposiciones diferentes en sentido más amplio, tanto museográfico como de contenido. Los espacios del Museo Gayás, del Centro Gayás, realmente han brindado una oportunidad única porque han permitido, por un lado, exhibir el mayor número de piezas de la colección. Alrededor de 1.200 piezas se exhiben en esta oportunidad, cuando el promedio del número de las ocasiones anteriores está en 600, 700. Son unos espacios muy generosos. El museógrafo de la colección siempre nos decía, esta exposición parece infinita, parece nunca acabarse, porque ocupa 3 pisos más el vestíbulo del centro, que es una ocasión magnífica, es una ocasión, por un lado fue un gran reto en el manejo del espacio, es una colección constituida en muchos casos de objetos muy pequeños que exigen una mirada muy cercana y muy íntima, y en principio nos intimidó un poco el espacio arquitectónico, pero poco a poco hubo una integración tanto estética como desde el punto de vista de circulación del espacio arquitectónico y del contenido de la muestra, que hizo realmente una ocasión especial de integración de 2 visiones, una histórica, una que parece haberse remansado en el tiempo, y por otro lado una arquitectura que apunta hacia el futuro. Yo creo que eso constituye uno de los atractivos fundamentales y una de las razones que hace que la exposición en Santiago de Compostela va a ser memorable para nosotros. ¿Qué valoración haces de la opinión de Rafael? Bueno, obviamente estoy muy de acuerdo de él cuando habla del desafío que significó esto y ahora la satisfacción que tenemos que esto haya funcionado.
Yo añadiría un comentario personal, que digamos como gallego tengo un orgullo muy especial en que esto esté aquí en Santiago de Compostela. Creo que digamos ese vínculo tan fuerte de Galicia con América para mí tiene una resonancia digamos adicional y personal. Y que lo sigamos manteniendo. Sí. En tu trabajo ya hemos visto artistas latinoamericanos aquí representados. Recuerdo, por ejemplo, la gran exposición retrospectiva que hiciste en el CEGAC de Santiago con la obra de Jorge Macchi, sí. Un artista difícil, por cierto. Sí, bueno, sí, esa fue una muestra que realmente tuve el placer de presentar aquí en el CEGAC, un museo absolutamente excepcional, también arquitectónico, digamos, desde un punto de vista arquitectónico muy marcado. Y fue muy interesante así, digamos, ver yo creo que cuando se trabaja en Galicia ya hay como una cierta apertura hacia América que no lo encuentras, o por lo menos no lo he encontrado tanto en otras partes de España, y tiene que ver quizás con ese vínculo personal, familiar. Todo el mundo tiene algún pariente por América, es decir, que ya le suena, ya tiene como un cierto conocimiento. Entonces yo creo que, digamos, en una opinión personal, pero yo creo que Galicia tiene un potencial de posicionarse como un gran interlocutor con América. Y bueno, yo creo que esta Ciudad de la Cultura es una de las posibles funciones que podría tener a futuro. De todas maneras, a los artistas gallegos, a los artistas españoles, les falta mucho para posicionarse al lado de cómo lo han hecho todos los artistas latinoamericanos. ¿Y cuál es el motivo? Bueno, es una buena pregunta. No sé si tiene un solo motivo, ¿no? Yo creo que España ha crecido mucho todo el sistema del arte contemporáneo en los últimos 10, 20 años, es decir, por toda la infraestructura que se ha hecho, por las ferias, por las revistas. Ha habido como un crecimiento muy rápido que no existía quizás hace 30 años. Entonces hay que pensar que es un fenómeno bastante nuevo en comparación en América Latina, en la mayoría de los países, digamos, por todo el siglo XX se ha trabajado las instituciones, la conexión del arte contemporáneo, o sea, de alguna manera le lleva una cierta ventaja. Y luego también hay que pensar o sea, por ejemplo, hay instituciones como la Fundación Cisneros, cuya misión es dar a conocer el arte iberoamericano por todo el mundo. Y que yo sepa, no existe una fundación parecida desde España, desde el sector privado. Creo que eso todavía no existe, ¿no? Entonces, sí. Perdón, y aunque tenéis dos sedes, en Nueva York y en Venezuela, no hay un museo que lo albergue. ¿Eso es bueno o malo? Eso es muy bueno. Yo creo, solo le veo ventajas. Es una política central de la Fundación, que es que el arte tiene que llegar a las personas. Es decir, si uno hace un museo, el visitante se tiene que desplazar y por definición va a ser limitado ese grupo. O sea, si nosotros tuviéramos un museo, no podríamos estar en Santiago de Compostela, no podríamos estar en el Reina Sofía. Sí, porque todo hay que decirlo, sí. Ahora mismo estáis en estas dos grandes sedes, en el Reina Sofía, pero con otra colección, que es la colección de arte abstracto, desde los años 30 más o menos hasta los 70, con artistas súper representativos y de la que tú eres comisario junto a Borja Villel. Exactamente. Bueno, eso fue, digamos, es muy interesante porque es la primera vez que coinciden en un mismo país la colección Orinoco con la colección moderna. O sea que es una gran oportunidad de ver dos muestras absolutamente diferentes y a la vez hay mucho parecido. Es decir, en esta muestra, por ejemplo, cuando vemos el apartado de cestería, vemos un trabajo geométrico absolutamente riguroso que si uno se abstrae un poquito puede pensar que fue una obra hecha a mitad de siglo en una Caracas moderna o en Buenos Aires o en Río de Janeiro. Sí. Es decir, que sí hay una especie de resonancia en algún nivel con estos lenguajes abstractos. Bueno, cada día hacéis nuevas cosas. Véanse estos libros digitales en los que el espectador también puede oír las voces de los artistas latinoamericanos más representativos de América. Sí, ahora estamos como fundación trabajando mucho el entorno digital porque es algo que está cambiando radicalmente nuestra forma de ser, nuestra forma de comunicarnos. Entonces esta serie de libros, por ejemplo, si bien las editamos en papel y vamos a continuar, o sea, el libro es algo que hay que defender, a la vez el libro digital abre una posibilidad, por ejemplo, en este caso que son conversaciones con artistas, de escuchar al artista, de ver cómo es tu taller, de ver cómo funciona y además nos resuelve un problema de distribución que es muy difícil hacer llegar los libros a Latinoamérica
Y esto, con pulsar un botón, el libro está instantáneamente en Tegucigalpa, en Buenos Aires, en Quito, en donde haga falta. O sea, realmente hay una democratización del acceso con Internet que para América Latina va a ser un efecto transformador, y ya lo está haciendo y lo va a hacer mucho más. Entonces estamos invirtiendo bastante en tecnologías, y de hecho esta exposición, el que no llegue a la Ciudad de la Cultura, si se pone en orinoco.org, va a poder ver todos los materiales, todo el contenido de la exposición en versión digital. Sí, aparte, bueno, la web que tenéis, pues toda la colección, ¿no? Desde la colección colonial, que es muy interesante, y muchas más. Has sido comisario de la 6ª edición del Mercosur de Brasil. Sí. ¿Cuál ha sido tu apuesta? Bueno, la apuesta ahí fue muy clara en una dirección que fue en el sentido educativo. Es decir, yo creo que fue quizás una de las primeras veces que una Bienal de Arte se planteó desde la perspectiva de cuál era la relación que tenía con la comunidad que vivía en ese lugar. Realmente las bienales son un poco como helicópteros, llegan, posan y se van, o como una nave espacial. Y aquí trabajamos mucho la comunidad, trabajamos mucho toda la red estatal de escuelas, el estado de Río Grande del Sur, que es inmenso, y hubo toda una preocupación de acercar el arte contemporáneo a las personas, que muchas veces es un paso difícil. Hay gente que no comparte estos códigos, que no está acostumbrado. Entonces realmente pusimos un gran énfasis en el que llegue, que no, digamos, que viene con la mente abierta, pero quizás no con tanto conocimiento, cómo acompañarlo en una visita. Y hoy parece que la figura del coleccionista está suplantando a la figura del museo. Yo creo que las dos cosas tienen que trabajar en conjunto. Si pensamos, todos los museos en algún momento alguien coleccionó, o fuera la corona o fuera del Estado, es decir, que siempre hay una acción que es bastante individual de una persona que identifica y colecciona. Lo que vemos en Europa, el modelo generalmente es que el Estado es el mayor coleccionista. Eso está cambiando, va a cambiar. Pero si vemos, por ejemplo, el modelo estadounidense, el modelo latinoamericano, generalmente son particulares que después donan o trabajan junto con las instituciones. Entonces lo ideal es encontrar un equilibrio entre estas dos figuras, también porque el particular tiene una libertad, una rapidez de movimiento. Como vemos en este caso, o sea, el Estado no se ocupó en su momento de coleccionar los objetos de las etnias amazónicas, y entró una particular, lo hizo con toda la conservación que hoy podemos disfrutar de esta exposición. Una de las colecciones más importantes del mundo, además, sí, esta de arte étnico. Y yo diría que en lo que se trata de estas 12 comunidades específicas, esta colección es única. Es decir, nadie más realmente se ha dedicado a coleccionar y a conservar, porque hay que pensar que todo esto son materiales orgánicos, efímeros, sí, plumas, son cosas que realmente hay un enorme esfuerzo para mantener esto, para que se pueda apreciar y preservarlo para el futuro. Ya habéis sido objetos de premios de reconocido prestigio. Sí, bueno, esta colección ganó el León de Oro de Venecia, que son los premios más importantes en el año 2000, y bueno, ha sido reconocida justamente por la importancia, no solo estética, sino cultural de estas comunidades. Y un monumento eterno a la grandeza de Galicia. Esto lo ha dicho Patricia Phelps el día de la inauguración. Claro, ella se refería a lo que es la Ciudad de la Cultura, claro, sí. Y bueno, creo que, o sea, obviamente yo entiendo que ha sido un proyecto muy cuestionado, muy controversial desde cierto punto de vista, pero hay que ver esto a largo plazo. Hay que ver que estamos iniciando un proyecto, están iniciando un proyecto aquí. Es muy joven, esta es la segunda exposición que se hace aquí, es decir, cada exposición hay que verla como un experimento, ver qué funciona, qué no funciona, ir ajustando las políticas, pero digamos esa estructura existe, hay que aprovecharla y es una plataforma envidiable. Yo creo que muchos países darían cualquier cosa por tener estas facilidades. Y por lo que se refiere a esta exposición y de cara al público, ¿por qué merece la pena adentrarse? Parece que sumergirse, porque lo estamos viendo por el sonido de tambores, por el sonido de la música, de los pájaros, en estas culturas indígenas. Yo creo que aquí hay una gran lección para todos nosotros, para cualquier visitante que quizás le cueste imaginar la vida de otra manera.
En esta muestra vemos que hay muchas maneras de vivir, hay mucha sabiduría, hay mucho conocimiento, y si bien estas comunidades están en peligro de extinción, primero hay que concientizar a las personas para que hagan lo que sea para defender esta forma de vida, y que también aprendamos lecciones muy válidas sobre nuestro lugar en el mundo, sobre los recursos naturales, sobre el ciclo de la vida y de la muerte. Bueno, pues Gabriel, yo también coincido contigo y termino, te doy muchísimas las gracias por habernos dedicado este tiempo, porque realmente su agenda está muy ajustada, y nosotros también nos despedimos, y a esta cultura, una cultura que no solo quiere ser admirada, sino también comprendida. Adéntrense en las entrañas del Orinoco para descubrir una cultura milenaria que está en vías de extinción, pero que conviene preservar. Una de las colecciones más importantes del mundo en el campo de la etnografía, que hoy tenemos la oportunidad de admirar en la Cidade da Cultura.